Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este jueves acá en CNN Chile. Y es una agenda que nos muestra un dato que grafica la realidad concreta de nuestro país. Cuando uno quiere tener mejores pensiones, cuando uno quiere tener un mejor estilo de vida, cuando uno quiere tener un Estado que entregue de mejor manera los derechos sociales que muchos reclaman, hay que ver el dato que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas. Actualmente el sueldo de Chile muestra que la mitad de la población gana o genera ingresos cada mes de 457.000 pesos o menos. Imagínense ustedes, si cada mes dependieran para vivir y resolver todas sus necesidades de solamente 457.000 pesos. ¿Lo podrían hacer? Yo creo que todos sabemos la respuesta. Y por eso hay que tener muy en cuenta este dato que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas y que es parte de la encuesta suplementaria de ingresos de los hogares. Porque este es un dato que hay que subir como país en su conjunto. Algunos dirán que es culpa de las empresas que ganan poco. Puede ser, pero no puede ser solamente eso. Es un solo factor nada más. ¿Qué pasa también con el nivel de trabajo que los chilenos entregamos? Porque también uno podrá hacer el propio análisis. ¿Realmente me estoy esforzando lo suficiente como para ganar más? ¿Realmente estudié lo suficiente como para ganar más? Todos también tenemos ahí una propia respuesta. Lo concreto es que 457.000 pesos al mes o menos no alcanza para lograr las aspiraciones que muchos chilenos actualmente tienen para sus vidas. Es parte de lo que nos muestra la nota que preparó Valentina Nieto. ¿Cuánto cree usted que es en promedio lo que gana un chileno? En promedio, bueno, yo creo que unos 450. Yo creo que está abajo de la línea de los 500.000 pesos. Más de 300 lucas no. 380. Unos 800.000 pesos. Algunos más, otros menos, pero lo cierto es que no se acercaron demasiado a lo que dicen las cifras. 681.000 pesos fue el promedio del ingreso mensual que en 2021 tuvieron los chilenos. Eso según el último sondeo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas e ICARE, cifra que mostró un alza si lo comparamos con el 2020, cuando en promedio los chilenos percibieron alrededor de 635.000 pesos. Cuando uno contrasta directamente esas cifras, lo que ve es que hay un aumento de 7,2% anual en el ingreso laboral promedio. Al descontar la inflación, entonces el aumento del ingreso laboral en términos reales es de solo el 1,1%. Es decir, que teniendo en cuenta la inflación que hubo en el último año, el alza en el promedio de los ingresos en 2021 es de carácter más bien moderado. O sea que contar con mayores ingresos no implica necesariamente una mayor estabilidad económica. Todo el aumento que hubo, que es un 9,8%, se lo come la inflación. O sea, la persona hoy día, a pesar de que gana 681 en promedio en vez de 620, que parece que fuera más, en realidad le alcanza para comprar lo mismo. Entonces no hay un real aumento. Es muy poco. Para el costo de la vida actual es muy poco. Yo gastaba mensualmente en el supermercado 80. Hoy en día esos mismos 80 no me sirven para nada. El presupuesto de antes era mucho mayor y ahora totalmente no lo alcanza con suerte, digamos, la quincena. Así, la conclusión de las personas es que simplemente no alcanza. Además, hay que tener en cuenta que según indica el estudio, en la práctica la mitad de la población recibe un ingreso mensual menor o igual a 457.000 pesos. ¿Y cómo se explica? Bueno, la razón tiene que ver fundamentalmente con que hay desigualdad en la distribución del ingreso. Que el hecho que el promedio sea mayor, lo que nos está indicando es que hay un grupo minoritario que gana ingresos del trabajo muy elevado, que hay una proporción muy grande de trabajadores que recibe ingresos relativamente bajos. Otro indicador importante que arrojó el estudio tiene que ver con la brecha de género. Si bien el informe indica que la diferencia de los ingresos entre hombres y mujeres se redujo a un 21% en 2021, lo cierto es que la cifra esconde una importante pérdida de empleo femenino, sobre todo en aquel sector que percibe menos sueldo. Tú puedes tener una mejoría en la brecha, pero eso no necesariamente es por buenas razones. Durante la pandemia, la destrucción de empleo no afectó a todos los empleos por igual.
Entonces, en el segmento femenino se destruyeron proporcionalmente más empleos que tienen menor capacidad de generar ingresos. Esto se explica básicamente porque hay un aumento sustancial de más de 36.000 mujeres en puestos de trabajo que antes no estaban tan dominados por las mujeres como son los directivos y las gerentes. Nueva encuesta suplementaria de ingresos que da cuenta de la realidad que enfrentan las personas en Chile y que plantea desafíos para superar brechas importantes que aún marcan con fuerza al país. Revisemos más en detalle la encuesta que presentó el Instituto Nacional de Estadísticas este jueves. Y aquí vemos el desglose de los ingresos que declaran los chilenos. 1,9%, es decir, 2 de cada 100 señala que gana más de 3 millones de pesos al mes como promedio. 16,9% señala que gana más de 1 millón, es decir, poco menos de 1 de cada 5 chilenos. ¿Cuál es el segmento en que está la mayor cantidad de chilenos? Los que ganan entre 300 y 400 mil pesos, 18,6%. Reitero, es muy bajo el nivel de los salarios que hay en nuestro país porque este es un promedio. Y solo 5,7%, 1 de cada 20, señala que tiene ingresos de menos de 100 mil pesos. La verdad, cuesta creer realmente si se puede llegar a vivir con ese nivel de ingresos. Ahora, otro punto muy importante es cuál es el nivel de ingresos de acuerdo a la educación y al nivel de educación que completaron las personas. Estas son las medianas, es decir, el punto medio exacto de acuerdo al nivel educacional y los ingresos que declaran los chilenos, porque esto es una encuesta. Quienes solamente tienen educación secundaria, es decir, completaron cuarto medio, 400 mil pesos. Mediana, este es el punto medio. Educación técnica, 500 mil pesos. Universitaria completa, 796.000, y para quienes tienen la suerte de haber cursado un posgrado, 1.492.000 pesos. Esto, recuerden, es el punto medio de las personas que declaran, por ejemplo, haber cursado un posgrado. Puede ser mucho más, o incluso un posgrado puede ser menos. ¿Y por qué es importante lo que generan como ingresos los chilenos por nivel educacional? Porque también conocimos esta semana la primera caracterización de los deudores del crédito con aval del Estado. Y eso también entrega datos bastante interesantes, pero distintos, al menos en magnitud, de lo que muestra el Instituto Nacional de Estadísticas. Por ejemplo, estos son datos de 2020 y aquí se incorporan a muchos que declararon tener ingresos cero. Recordemos que la pandemia produjo un descalabro en los ingresos de los chilenos. Por ejemplo, de los deudores del CAE con estudios terminados, los que dicen ganar en promedio hasta 250.000, 37%, 1 de cada 3. Realmente sorprende el nivel bajo de salarios que declaran tener, al menos en el 2020, muy importante ese dato, los que completaron sus estudios luego de haber recibido un crédito con aval del Estado. ¿Quiénes son los que reciben entre 250.000 y 500.000? 16%. Y aquí esto es muy importante. ¿Cuánto es lo que tienen como ingresos los que están dentro del 39% de menores ingresos? Este dato es de 2021, ¿ya? Para que lo quiero dejar bien en claro, para que la comparación la hagan con esa, teniéndolo claro. 39% según el INE tiene ingresos de hasta 400.000 pesos. En cambio, el Ministerio de Educación señala que en 2020, 37% de quienes terminaron los estudios con crédito con aval del Estado, 250.000. La verdad es que es mucho menos los ingresos que informa el Mineduc respecto a los que informa el INE. Quiero hacer la salvedad, porque no había ese dato en particular del INE para 2020. Ya, estos son datos de 2020 de los del CAE, del INE son de 2021. Bueno, obviamente, para quienes no terminaron sus estudios y que igual recibieron crédito con aval del Estado, estos números son aún más bajos. Veamos la siguiente gráfica y vamos a nuevamente dimensionar lo que hemos dicho todo el programa, lo bajo que son los salarios de nuestro país. Estudios no terminados con deuda del CAE, hasta 250.000 pesos, más de la mitad, 57%. Ganan entre 250 y 500.000 pesos, 18%. Y lo mismo, el INE, los 55% de más bajos ingresos, está en el rango de hasta 500.000. Casi el doble de lo mismo porcentaje que señala el INE de 250.000. Reitero, estos son datos del CAE de 2020 y los del INE son de 2021. Bueno, queremos analizar
el nivel de salarios, de ingresos específicamente, que muestra el Instituto Nacional de Estadística. Para eso tomamos contacto con Claudia Martínez. Ella es académica del Instituto de Economía de la Universidad Católica y la vemos en pantalla. Claudia, gracias por estar en Agenda Económica. Hola, buenas tardes. Claudia, no hay que dejar de sorprenderse por lo que informó el Instituto Nacional de Estadísticas, porque que la mitad de las personas en Chile declare ganar 457.000 pesos o menos es muy, muy preocupante. No sé cómo analizas tú el dato. Sí, de acuerdo. El ingreso... disculpa, te estoy recibiendo con un poco de rezago, entonces reacciono un poco tarde. Efectivamente, los datos del DINE muestran ingresos bajos y si bien son ingresos bajos, lo importante también es cómo analizar los cambios que se van dando respecto a los años anteriores. Y lo que parece bastante relevante es que si uno compara el ingreso en términos reales respecto al año 2019, lo que se observa es que hay una caída de los ingresos reales respecto al 2019. Si uno compara el ingreso nominal, hay un alza, pero esa alza básicamente se la come la inflación y lo que tenemos es una caída de los ingresos reales en los últimos 2 años. Y ese es un dato relevante porque se le suma el hecho de que el nivel de empleo todavía no se recupera a los niveles prepandemia y por lo tanto tenemos que estamos al debe en ambas dimensiones, tanto en la cantidad de personas empleadas como en el nivel de ingresos que se obtiene. Sí, el Instituto Nacional de Estadísticas en el índice de remuneraciones ha dicho lo que tú mencionas, que si bien crecen los salarios nominales, no crecen los salarios reales porque la inflación es mayor porcentualmente. Ahora, y lo que es más preocupante es que si no crecen y los salarios fueran altos, ok, estaríamos mejor. Pero el nivel de ingresos es sumamente bajo y con eso realmente optar a buenas pensiones, optar a un mejor estándar de vida, pagar impuestos adecuados a los derechos que está exigiendo cada vez más la sociedad, es realmente una ilusión. Efectivamente, o sea, los niveles de ingresos son bajos. Ahora, como tú bien mencionabas, estos son los ingresos promedio y tenemos una distribución bastante sesgada en que los ingresos altos sí ganan altos ingresos, valga la redundancia. Pero por un lado, si vamos como analizando como caso a caso, o sea, en términos de las pensiones, la medida que las pensiones se paguen de acuerdo a lo que cada uno de nosotros contribuye, es difícil aspirar a niveles de pensiones altos con este nivel de salario. Si a eso le sumamos el hecho de que no solamente los salarios son bajos, sino que muchas personas tienen dificultad para mantener trabajo a lo largo del tiempo y tenemos estas llamadas lagunas previsionales que hacen que los años o los meses de cotización sean bajos, sobre todo en el caso de las mujeres, que adicionalmente tenemos una edad de jubilación más baja y por lo tanto la tasa de reemplazo que uno puede tener es baja. Eso es la medida que mantengamos esta idea de capitalización individual. Otro modelo es esta idea de establecer algún tipo de sistema de reparto en el cual hay algo de solidaridad, pero en este caso, en la medida que los ingresos promedios sigan siendo bajos, igual la solidaridad puede no ser suficiente para financiar el nivel de pensiones que se puede estar aspirando, y al mismo tiempo dependiendo de cómo se rediseña un sistema en ese sentido, el perder eventualmente algo de capitalización individual elimina todas las ganancias que se pueden obtener en el mercado de capitales con las cotizaciones previsionales, que son súper importantes en las pensiones que uno tiene en este minuto. Y después el hecho del financiamiento de los eventuales como derechos sociales que están planteados en la propuesta de la nueva Constitución, etcétera, obviamente van a exigir una carga tributaria, al menos una recaudación más grande, un tamaño del Estado, un nivel de gasto más alto. Y la recaudación tributaria, como bien sabemos, en Chile es fundamentalmente impuesto al consumo. En la reforma tributaria que se está estableciendo hay aumentos de tasas para los altos ingresos, pero la gran dificultad que tenemos, a mi juicio, en términos de recaudación de impuestos a las personas, que recaudamos poco respecto a otros países de la OECD, es que el mínimo imponible es muy bajo. Y por lo tanto hay mucha gente que no está pagando impuestos, más del 3/4 de las personas no pagan impuestos a la renta, y aquí tenemos como un poco como el huevo y la gallina, digamos, que como los salarios son bajos es difícil establecer que se pague impuesto a la renta, pero al mismo tiempo es difícil establecer y pagar por derechos sociales en la medida que gran parte de la población no paga impuesto a la renta.
Claudia, obviamente hay muchos factores que explican que los ingresos en nuestro país sean bajos, pero si los podemos mencionar, porque algunos van a decir que las empresas privilegian solamente a un sector y a la gran mayoría les paga poco para que así los dueños se lleven todas las rentas. Otros pueden decir, bueno, Chile es un país chico, que hemos crecido en el último tiempo, sí, pero Chile es una economía pequeña. Otros podrían decir, bueno, ¿cómo es el nivel de trabajo de nosotros los chilenos? ¿Cuál crees tú que están dentro de los factores? ¿Puede ser esos tres? ¿Puede ser más también? ¿Qué opinas? O sea, en general, los salarios reflejan la productividad que tienen las personas, y eso es de los dos lados. O sea, por un lado, cuánto hemos invertido nosotros mismos en educación, y ahí es súper importante la calidad de la educación, porque si bien en el caso de Chile tenemos tasas de matrícula en educación terciaria bastante altas, uno se pregunta sobre la calidad de la educación en función de los resultados que estamos teniendo en términos de ingresos. Eso por el lado de nosotros mismos, digamos, del esfuerzo y la calidad de la educación que recibimos, pero al mismo tiempo depende de la estructura productiva, o sea, de que las empresas puedan efectivamente ofrecer trabajo para el nivel de preparación que tienen las personas. Entonces, que se condiga lo que uno estudia con el tipo de trabajo y el tipo de habilidades que se necesitan. Entonces, yo diría que son ambas cosas. O sea, por un lado, la calidad de la educación que tenemos y por otro lado, el nivel de productividad que pueden tener las empresas. Uno está viendo las últimas cifras de aprendizaje que tienen en pruebas estandarizadas que se comparan en distintos países, y estamos en los niveles más bajos de aprendizaje. Entonces, el problema que tenemos en Chile no es un problema de cobertura. En educación básica estamos casi completa, en educación media no, y ahí obviamente hay un bolsón que uno tiene que ponerle mucho cuidado, digamos, mucha atención a las personas que han desertado. Y tenemos alta cobertura en educación terciaria, pero el gran problema que tenemos es calidad. Es cuánto se aprende dentro de las escuelas y dentro de la educación terciaria. Al respecto, Claudia, también conocimos esta semana el informe de caracterización de los deudores del crédito Conaval con el Estado, y ahí los números son peores, más bajos incluso que lo que informa el Instituto Nacional de Estadística. Y ahí la pregunta es, ¿hay problemas en la medición de esta caracterización de los deudores del CAE? Porque si la medición fuera buena, y bueno, fue durante 2020, hay que tenerlo en cuenta, pero casi que la lectura es que no importa mucho entonces salir con un estudio universitario o técnico, porque los sueldos siguen igual de bajos. Sí, los datos que aparecen son extraños, digamos, en ese informe. O sea, yo creo que por un lado uno puede pensar, como tú bien decías, que son ingresos del 2020, y el 2020 es un mal año para medir ingresos por el tema de COVID, de las cuarentenas, el alto desempleo que teníamos. Pero por un lado, entonces eventualmente sería bueno hacer el mismo estudio con datos del 2019 o el 2018, que son una situación un poco más normal, digamos, respecto a estos años de pandemia. Segundo, y quizás más importante, los datos que usan, si uno lee el informe y lo que se entiende, es que son datos de impuestos internos. Y son datos de impuestos internos que al parecer lo que yo entiendo de que hacen es que toman los datos de impuestos internos anuales y los dividen por 12. Entonces aquí hay dos problemas. Un primer problema es el problema de que en impuestos internos obviamente solamente están los ingresos formales y declarados por las personas dentro del sistema. Y aproximadamente 1/3 de los trabajadores en Chile trabajan en el sector informal, por lo tanto están imputándole como un 0 a la gente que eventualmente está trabajando en el sector informal. Y si uno ve los datos, es desproporcionado la cantidad de personas que están en el primer segmento, que ellos dicen que no pueden diferenciar a los que ganan 0 de los que ganan 250.000, o sea, menos que 250.000, están todos dentro de un mismo bolsón, pero en ese bolsón cabe mucha gente, digamos, y cabe gente que podría estar ganando 0 pesos, y por lo tanto ese dato es un poco raro y dificultoso difícil de creer. Sí, viendo en la tabla, digamos, ellos dicen que hay un 38% que ganan menos que 250.000 pesos, pero ahí puede haber mucha gente que está ganando 0. Y eso no cuadra, porque, por ejemplo, si uno mira los datos de las personas ocupadas de la encuesta del INE, de suplementaria de ingresos, hay un 5,7% que gana menos que 100.000 pesos. Menos que 100.000 pesos versus el 38% que estaría ganando menos que 250.000 de acuerdo a los datos usados por el Ministerio de Educación. Entonces,
Yo diría que ese es como un problema metodológico que es de fácil solución, en el sentido de que ellos se podrían simplemente hacer la misma estadística con las personas que están trabajando. Y ahí uno podría tener una comparación más limpia para poder saber efectivamente dentro de los que trabajan cuál es el nivel de ingreso y podría uno compararlo bien con los datos del INE. Y ahí también con lo que tú mencionabas respecto a la informalidad, está graficando que si muchas personas que pidieron un crédito con aval del Estado, que pudieron haber terminado sus estudios o no, si declaran ingresos cero y están en la informalidad, entonces hay un problema ahí bastante importante respecto a personas que se endeudaron con el Estado para tener una carrera, pero están en la informalidad ahora. Sí, bueno, es un problema del mercado del trabajo que tenemos, que tenemos alta informalidad y es un problema para los temas que estábamos comentando antes también. Por ejemplo, el tema de las pensiones. Si las personas están trabajando informalmente, no están cotizando en el sistema previsional y no pagan impuestos obviamente tampoco. Después van a tener pensiones más bajas. Entonces, no pagan eso impuestos. es algo que también... ¿Perdón? No pagan impuestos tampoco. Y también tampoco pagan impuestos. Y eso obviamente es otro problema si es que uno quiere financiar los derechos sociales. Y hay otra cosa que uno podría hacer con los datos que tiene el Estado. El Estado, en el Ministerio de Desarrollo Social, tiene el registro social de hogares. Y en ese registro social de hogares, la gente autodeclara sus ingresos informales. Es una autodeclaración, pero eventualmente el Ministerio de Educación podría también usar esos datos para ver si las personas que aparecen con cero ingresos en los datos de impuestos internos aparecen con ingresos en el registro social de hogares, siendo esos ingresos informales, y quizás eso también podría corregir esta aparente sobrerepresentación de personas con bajos ingresos en sus datos. Claudia Martínez, profesora del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Un muy mal escenario para nuestro país, pero al menos fue buena la conversación porque hay que entender estos puntos para irlo mejorando, aunque sea de a poco, pero de forma sostenible en el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, que estén bien. Chao. Hacemos la pausa y ya volvemos con más Agenda Económica. La noticia más importante del mundo económico fue la decisión del Banco Central Europeo de subir la tasa de interés por primera vez en 11 años, por supuesto para combatir la inflación. De eso nos cuenta Orlando Silva. Pese a que el mismo Banco Central Europeo había adelantado un alza de 0,25%, el ente rector sorprendió este jueves con un incremento aún mayor, 0,50 puntos base, el primero en 11 años y el mayor desde el año 2000, una decisión que se explica tras la sorpresa que dio la inflación en junio de 8,6%, dato que habría terminado de convencer al órgano rector del viejo continente de subir finalmente su tasa. Tenemos que reducir la inflación al 2% en el mediano plazo. Es el imperativo de nuestro tratado, es el objetivo de la revisión de la estrategia que nos hemos fijado y llegó el momento de cumplirlo. De esta forma, el ente emisor inicia el camino para converger al 2% de inflación para el 2024, pero a diferencia de la última vez, no quiso adelantar el movimiento que hará en septiembre, ya que de ahora en adelante la situación se valora semana a semana. En el intertanto, el ente buscó calmar uno de los mayores temores del mercado. ¿Eso va a conducir a una recesión? Miramos nuestra proyección que se remonta a junio, miramos el pronóstico más reciente de la Comisión. Bajo el escenario base no hay recesión, ni este año ni el próximo. ¿El horizonte está nublado? Por supuesto que lo está. No next year. Is the horizon clouded? Of course it is. En Chile, la decisión tuvo efecto inmediato en el dólar, que llegó a mínimos de 918 pesos para luego estabilizarse en torno a los 928, uno más que la jornada anterior, con lo que la divisa completó 2 jornadas sin mayor movimiento intradiario. De esta manera terminamos la agenda económica de este jueves. Sigan con nosotros acá en CNN Chile. Agenda Económica fue presentado